en Estados Unidos, la pregunta es, bueno, ¿cómo nos afecta a nosotros? Lo importante es eso, la verdad. ¿Nos afecta o nos afecta? ¿Nos favorece o no nos favorece? Recordamos un poco lo de Reagan, esa pregunta que hacía, si se estaba mejor o no. Y lo tengo a Javier Timerman, que es analista financiero, conoce muy bien todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, y seguramente nos va a dar una mano para entender esto. Javier, Jorge Rialde de Radio 10, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, bien, Javier, bien, bien. Bueno, ¿cómo lo tenemos que ver desde Argentina, el triunfo de Trump? Mira, es curioso, ¿sabés? Que si vos analizás las políticas de Trump, Sí. los que tendrían que estar contentos son los peronistas, porque Sí. las políticas de Trump son totalmente antilibertarias, Uh-huh. en el sentido de cómo lo definen acá, son más populistas, y en Estados Unidos aceptan que sea así. Sí. Pero bueno, eso es anecdótico. La realidad es que este es un triunfo muy contundente, Uh-huh. muy inesperado también, porque nadie pensó que iba a ganar el voto popular, por ejemplo. El voto popular no lo ganan los republicanos desde no sé cuándo, hace muchísimo tiempo. Generalmente, como el régimen ahí es un colegio electoral, ganaban el colegio electoral, pero generalmente sacaban 5, 7, 10 millones de votos menos que los demócratas. Esta vez no pasó eso. Así que tienen un mandato muy fuerte, pues también recuperaron la Cámara de Senadores, o sea que tienen control absoluto del Congreso, tienen control absoluto de la Corte Suprema, Claro. porque 4 jueces, Uh-huh. 3 jueces nombró Trump Uh-huh. la vez pasada, más los conservadores que ya había, o sea que la Corte Suprema es netamente conservadora y pro-Trump, el Congreso y el Ejecutivo, o sea que tiene poder absoluto. Eso va a hacer que sea una presidencia fuerte. Y las ideas de Trump y las políticas de Trump, yo creo que a la Argentina mucho no le convienen. Uh-huh. Por la siguiente razón. Primero, porque Trump es muy proteccionista y la Argentina necesita comerciar. Eso por un lado. Por otro lado, Trump dice que va a bajar impuestos a los más ricos, va a bajar impuestos en general. Y bajando impuestos, agravás el déficit y estimulás la economía, y tenés la Reserva Federal siempre dispuesta a subir la tasa en caso de que empiece a aparecer algún tipo de síntoma inflacionario. Entonces te podés quedar con una situación, para simplificarlo, donde tenés tenés Estados Unidos proteccionista, con tasas de interés altas, que a la Argentina no le conviene, porque eso quita flujos a los países emergentes como el nuestro, y tenés también un dólar alto, producto de la tasa de interés alta, y la Argentina necesita comerciar con el mundo y no puede devaluar su moneda. Entonces, un dólar alto en el mundo hace los productos argentinos menos competitivos. Eso por el lado de la macro, digamos, ¿no? Pero también hay un factor personal, que hay una relación entre Trump y Milei, hay una relación entre la gente que sigue a Trump y la gente que apoya a Milei, hay una relación de cierta admiración sobre las conductas, las personalidades, eso también impacta. Así que por el lado personal y por el lado de una justificación de un tipo de política, Trump también decía, como dice Milei, no miren mi forma, sino lo que yo propongo. Yo propongo ideas, decía Trump. No me miren mi retórica. Claro. Lo mismo que dice Milei. Y eso es una justificación de un modelo que a la Argentina le va a venir bien, porque la gente identifica ese modelo con Milei. Entonces, es muy temprano. A mi juicio, esto va a terminar decidiéndose en términos de cómo va a ir desarrollándose la política económica americana, más que las personalidades. Claro, claro. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el Trump de la primera elección, el Trump que abandonó de la manera que abandonó el gobierno, y hubo, qué sé yo, un avance, sigue igual? ¿Cómo se lo ve? Mira, Estados Unidos cambió muchísimo, la verdad. Yo llegué a Estados Unidos en el año 82, y obviamente que soy fanático de la política, así que miré mucho, o sea, estudié mucho lo que es la política americana. En los años 80, 70, cuando un presidente ganaba las elecciones, candidato, y hacía su discurso de aceptación, o el discurso como el que oímos ayer, bueno, hoy a la madrugada, Trump, generalmente se pasaba
3/4 del discurso hablando de la oposición, que nos gustaría que participen, representamos a todos los americanos, no solo a los que nos votaron, quiero felicitar a mi contrincante, toda una terminología de cerrar heridas muy fuerte que no vimos en el discurso de ayer. Así que para mí va a ser más Trump. Más Trump más de todavía. lo mismo, más de lo mismo. Y la gente parece no importarle, es una realidad, Jorge. Yo estaba en Estados Unidos con mis hijos de vacaciones, no estábamos en Nueva York, pero estábamos en Estados Unidos, cuando ocurrió lo del 6 de enero del 2021. Yo nunca me hubiese imaginado, ni remotamente, que Trump tenía alguna chance de volver a la política, ni que hablar a la presidencia. Pensé que iba a quedar marginado como un presidente al que nadie lo toma en serio, etcétera, etcétera. Y al americano no le importa, no le importa. Obviamente que hay otros temas que le llaman más la atención y bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué ganó en el voto popular? Porque es interesante lo que sí es cierto. Un voto popular donde hay mucho inmigrante también, mucho latino inmigrante que a Donald Trump no los quiere mucho. No, es muy curioso. Vos sabés que hay 3 grupos que los demócratas apostaron mucho porque creían que por ese lado iban a ganar las elecciones, que son las mujeres. Trump abusó mujeres, fue condenado, quitó el aborto, o sea, ¿qué más podía pedir? Los demócratas la tenían servida, parecía. Tenían una mujer candidata también, la primera mujer candidata, bueno, no la primera mujer, pero la primera mujer negra candidata. Sí. Y uno pensaba que era siempre se decía, si las mujeres votan más que los hombres, bueno, tiene mucha más chances Kamala que Trump. Trump ganó el voto femenino. Oh, impresionante. Ganó el voto de los hispanos. Después de haber dicho en un evento hace no mucho, un par de semanas, que eran excremento prácticamente. Hablaron de Puerto Rico como una isla de basura. Sí, exacto. Y gana ese voto. Ganaron también el voto, bueno, de los jóvenes. Sí. Claramente hay un mensaje que creo que los políticos van a tener que empezar a darse cuenta que no es lo mismo hacer campaña ahora con el aparato, con... todas las personalidades importantes de Estados Unidos hablaron a favor de Kamala. Me refiero a actores, actrices, futbolistas, deportistas. No, pero todos. Mick Jagger en medio piedra, digamos todo. Todos, no importa. Bruce Springsteen hizo conciertos. Sí, todos. No importa. Yo te garantizo que más del 50%, si no el 60% de la gente que va a los conciertos de Bruce Springsteen, que son los típicos americanos, él es un cantante muy popular, estoy seguro que votaron por Trump. Sí. Pero ¿se acuerdan que nacido en Estados Unidos el himno lo usaban en la guerra de no me acuerdo si la del Golfo era el himno de ellos? Sí. Pero siempre fue un tipo que sus ideas eran otras. Sin embargo, la gente no está votando por lo que le digan, está como que enojada con los que subestiman el voto, y eso se ve reflejado también. Se vio reflejado en las elecciones con Milei y se ve reflejado ahora en Estados Unidos. Javier, no quiere que le diga... Buenos días, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Qué haces, Andrés? Bien, yo aprendí de vos y de otros analistas que siempre en estos casos lo que hay que mirar no es el impacto directamente tanto en Argentina, no hay que localizarlo tanto, hay que mirar el impacto en los emergentes, ¿no? En los países emergentes, los países que son como Argentina, y particularmente hay que mirar mucho Brasil, ¿no? Y me sorprendía que ya viene pasando desde comienzo de año y este mes más fuerte, pero hoy de vuelta se está devaluando fuerte el real brasileño. Está cotizando a 6.07 ahora. ¿Qué impacto puede tener un movimiento así del real en Argentina? No sé, porque pienso el último gran caso fue cuando Argentina todavía está en el esquema de convertibilidad y que le puso mucha presión la devaluación de Brasil en ese momento al esquema cambiario. No, totalmente, es así como vos lo mencionás. En el 2001, cuando sube George W. Bush, muchos dicen, bueno, eso fue lo que terminó con la convertibilidad. ¿Por qué? Porque tuvimos un dólar alto en el mundo, el dólar contra las monedas fuertes del mundo se fortaleció mucho el dólar, subieron las tasas,
los países emergentes devalúan, porque los países emergentes, como Sudáfrica, México, los países asiáticos, devalúan sus monedas a medida que el dólar se fortalece en el mundo, porque se fortalece el dólar justamente contra esas monedas. Claro. Y la Argentina queda en un sistema donde tiene un dólar que pasa por otro lado. No puede darse el lujo de devaluar como hacen los colombianos, los peruanos, que devalúan su moneda porque son monedas que fluctúan, claro, respecto al dólar y que no necesitan ser anclas inflacionarias. Entonces, bueno, Trump claramente lo vimos toda la semana, incluso cuando el fin de semana salió una encuesta que le daba mejor a Kamala, el dólar se debilitó en el mundo, claro. Justamente por eso. O sea que esa relación existe. Y lo mismo con las tasas. Hoy vemos el mercado de acciones cayendo, el mercado de bonos cayendo en Estados Unidos, las tasas subiendo, y eso es producto de lo que el mercado cree que la Reserva Federal va a hacer. Si la Reserva Federal ve que Trump baja impuestos y estimula la economía, va a subir la tasa. Y si sube la tasa, sabemos lo que pasa. Le pasó a Macri en el 2018. No digo que estas cosas terminen afectando de manera inmediata el modelo económico que está impulsando el gobierno, pero son señales, porque los países se preparan ante situaciones como esa. Y además, Javier, son señales en el sentido, quizás lo que es hoy la pata más floja del plan económico del gobierno, o por lo menos más cuestionada. Ayer escuchaba también a Alejandro Werner, ex director del FMI, que decía que todavía no hay un acuerdo con el fondo, probablemente pues están en desacuerdo justamente sobre la política cambiaria. Claro, exactamente. Esa es la discusión que siempre hay con el fondo, la discusión histórica que tuvo incluso este mismo equipo económico cuando era funcionarios del gobierno de Macri, sobre el tema de qué hacer con el dólar, si tienen que intervenir, no tienen que intervenir, flotar, no flotar. Ahora, ayer hablando con alguna gente que está en contacto con los funcionarios del fondo, te dicen que todavía Estados Unidos tiene mucho poder sobre el fondo. La verdad, me dicen, cuando uno habla con los funcionarios del fondo, te dicen, bueno, hay que preguntar qué piensa el Tesoro americano. En este caso, hay que ver qué tipo de relación va a haber entre el próximo secretario del Tesoro y el equipo económico, y hasta qué punto Trump va a querer involucrarse en algo que en el pasado no le trajo muchos beneficios ni al fondo, ni a Argentina, ni al mundo en general. Entonces, son todas especulaciones. También hay un caso, o sea, el involucramiento que tuvo Elon Musk en esta campaña fue brutal. O sea, lo pueden ver ustedes en las redes, pero se veían todos en todos los eventos que hacía Trump, etcétera. Y bueno, ahí hay una relación con la Argentina. ¿Va a impactar? ¿No va a impactar? No sé, ni nadie sabe. Ni nadie sabe. Bueno, habrá que esperar. Pero la realidad es que Estados Unidos va a cambiar a raíz de esta elección, va a cambiar los partidos políticos y van a tener que pensar más en el bolsillo de la gente y cómo está la gente. Yo digo, en su momento, en el año 80, para volver un poco en historia, pero siempre es bueno cuando se habla de las elecciones americanas, en el año 80 hubo un debate entre Ronald Reagan, que era el candidato republicano, y Jimmy Carter, y Ronald Reagan se paró en el debate, miró a la cámara, y le preguntó a los americanos, ¿ustedes están mejor que hace 4 años? Esa es la pregunta. Y eso fue demoledor, claro. Demoledor, porque no estaban mejor. Y hoy en día, si bien la economía creció en Estados Unidos, si bien la inflación bajó, el americano medio no está mejor que hace 4 años, porque la inflación había subido mucho, bajó, pero los precios no bajaron respecto a cómo estaban hace 4 años, en muchas áreas. Y bueno, y se van a tener que discutir ideas, o sea, esto de que Trump es un loco, esto no va a la gente no le importa. No, por eso. Cambió eso. Hay que terminar con eso. Javier, como siempre, un gusto hablar con vos, gracias. Bueno, les mando un abrazo. Abrazo grande, Javier Timerman charlando con nosotros. Tengo una teoría con respecto a Nelson Castro.